Conviasa, el placer de volar, presenta. Estamos de vuelta en Así es mi tierra. Estamos en combate junto al pueblo boliviano y aquí, en Así es mi tierra, no solo nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas indígenas, sino que también tomamos su lucha como la nuestra. Porque nos unen lazos muy fuertes que van desde lo histórico, pasando por lo ideológico y llegando al corazón, al alma de cada venezolana, de cada venezolano. Y definitivamente lo que le pase a Bolivia nos pasa a nosotros, y si la pelea es con ellos, pues también es con nosotros. Súper buen día tengan todas y todos, amigas, amigos de Bolivia y Latinoamérica que nos escuchan a través de las redes sociales y de CONAICOP, que es la Comisión Nacional e Internacional de Comunicación Popular, la cual es dirigida por el camarada amigo Rubén Suárez. Gracias a estos medios podemos llegar hasta usted, querida amiga, querido amigo, con la voz de la verdad de lo que ocurre en nuestra hermana República Plurinacional de Bolivia. ¿Para qué existe Así es mi tierra? Aquí se los cuento, pues nace de la necesidad de combatir la mediática transnacional plegada a los intereses del reino imperial y su línea discursiva. Nosotros acá combatimos esas líneas editoriales con argumentos, con ideas. Batallamos con la verdad y, como bien lo han escuchado al inicio de esta columna, nos unen lazos muy fuertes, especialmente con Bolivia, la hija predilecta de nuestro padre libertador Simón Bolívar. Y como las peleas con ellos, chicos, definitivamente también es nuestra. Decidimos, luego del golpe de Estado perpetrado por la señora ninfómana, la autoproclamada presidenta Yanine Áñez, colaborar comunicacionalmente para así romper el cerco comunicacional en nuestra hermana Bolivia. Para ello contábamos con los acertados comentarios del asambleísta por el partido MAS, Gustavo Torrico, quien desafortunadamente no se encuentra con nosotros, pues él es víctima de la dictadura fascista y se encuentra encarcelado desde el 6 de febrero. Y para adentrarnos en esta información sobre nuestro pana Gustavo Torrico, estoy aquí con otro super pana amigo, el periodista argentino Sergio Centenaro, quien nos va a poner al día en lo que respecta a nuestro amigo Gustavo Torrico. Sergio, hermano, adelante. Alejandro, muchas gracias. Bueno, la verdad es que la situación del asambleísta departamental de La Paz, Gustavo Torrico Landa, no es para nada buena en estos momentos, porque claro, las novedades que nos llegan es que él no se encuentra con prisión domiciliaria, que era lo que había sido dispuesto finalmente por la justicia, y sí se encuentra en estos momentos en celdas judiciales y aún está en esa situación, siendo que es una persona que sufre de problemas coronarios, lo cual agrava la situación de este político del partido del MAS en Bolivia y que ha sido furiosamente perseguido en estos angustiosos meses que estamos transitando del golpe de Estado que se impuso en Bolivia, en el Estado plurinacional de Bolivia. A través de una denuncia es que nace esta persecución, una denuncia sesgada, y paso a explicar cuál es el contexto de esta denuncia. Se lo acusa a Gustavo Torrico de haber tenido palabras que rondan la sedición, la instigación pública a delinquir y al terrorismo, ¿no? Claro, el asunto es que lo hace en un programa de televisión que salió al aire el 26 de octubre, pero que en realidad está pregrabado este programa, o sea que lo grabó 2 días antes, el 24 de octubre. Yo le pregunto a todos nuestros oyentes, ¿quién era el presidente de Bolivia el 24 de octubre? Y sí, tienen razón, era Evo Morales. Difícilmente esta denuncia puede prosperar teniendo en cuenta que no puede intentar desestabilizar a un gobierno golpista que ni siquiera estaba configurado, ni Yanine Áñez había asumido, que lo hizo días después de derrocar
al gobierno constitucional de Evo Morales. Por lo tanto, esta denuncia es realmente muy llamativa, y cuando uno se pone a rascar un poquito, a hurgar quién está detrás de esta denuncia, si es puramente la justicia actuando de oficio, tengo que decirles que no, que atrás de esto está el ministro de gobierno de la dictadura que hoy está gobernando Bolivia, y de facto es justamente Arturo Murillo, este empresario hotelero devenido en ministro de un gobierno que pone la Biblia por delante, pero por detrás pone la espada y el acero, y que está persiguiendo no solamente a Evo Morales, de quien se jactó de haber iniciado una denuncia y orden de aprehensión contra el primer mandatario boliviano depuesto, por sedición también, por terrorismo también, y le agrega financiamiento del terrorismo. Esto también lo hizo Arturo Murillo con Evo Morales, y uno se pregunta por qué no hacerlo con un asambleísta departamental que evidentemente les estaba molestando. Esta es la situación, este es el escenario, la razón por la que lo denuncian. Lo curioso es que a través de familiares de Gustavo Torrico nos hemos enterado de que no está en prisión domiciliaria como ya ha sido ordenado por un juez, sino que está en sedes judiciales. Hemos accedido a algunas fotografías donde se ve un pequeño colchón realmente muy pobre en una pequeña celda, y allí está este asambleísta que, claro, valientemente él siguió trabajando, ¿sí?, y haciendo políticamente la resistencia a un gobierno de facto. Vaya si es difícil, porque así terminó, en prisión y denunciado por Arturo Murillo, este hombre que le está peleando el protagonismo a Jeanine Áñez, y que oficia, si bien como ministro de gobierno, parecería estar controlando otros ministerios también, porque su protagonismo es muy elevado, hasta supera a Luis Fernando Camacho en la atención. Así que este es el escenario. Gustavo Torrico sigue detenido, no está en su domicilio, insisto, por orden judicial, sino que está en celdas judiciales. Se teme por su vida, tanto por su salud como también por cualquier cosa que le pudiera pasar o que intentaran hacer contra su integridad física. Alejandro, lamento tener que acercarte esta información, pero es lo que está ocurriendo en estos momentos. Te mando un abrazo. Así las cosas. Como lo dije la semana pasada, estamos en presencia de una dictadura rancia, añeja, al mejor estilo de las que perpetraba el reino imperial en las décadas del 70 y 80. Para este viernes 21 de febrero a las 8:30 am, hora boliviana, está prevista la audiencia de apelación de Gustavo Torrico. Hay rumores sobre la intención de querer revocar el arresto domiciliario por injerencia de la Fiscalía y del Ministerio de Gobierno. A Gustavo le están cercenando su derecho libre a la expresión y su inviolabilidad como asambleísta departamental, consagrado en el artículo 151 de la Constitución de la República Plurinacional de Bolivia, violando de esta manera su derecho a la defensa en libertad. Están haciendo con la Constitución lo que les da la gana. Así las cosas. Nosotros acá estamos llevándoles al detalle lo que acontece con nuestro pana Gustavo Torrico. Esto es parte de lo que ocurre en Bolivia, parte de la podredumbre en la que estos fascistas locos antinacionales han sumergido al país. Pero hay más, y la información nos las acerca nuestro también superpana Gabriel Villalba. Gabriel, hermano, adelante. ¿Qué tal, mis amigos de la Patria Grande y de Venezuela en particular? Contarles lo que viene pasando acá en Bolivia. El gobierno de la autoproclamada presidenta de facto, Jeanine Áñez, ha demostrado una vez más en 3 últimos acontecimientos su desprecio por la construcción nacional popular de Bolivia. El primero, su exgerente de la empresa de telecomunicaciones estatal, Entel, el exgerente se llama Helio Montes, se ha fugado del país hacia Miami tras haberse comprobado que realizaba gastos excesivos en su representación personal, en viajes, hoteles de 5 estrellas y demás, un desfalco monumental.
Y además se ha comprobado que este exgerente de la estatal de telecomunicaciones Entel ha cometido delitos de malversación de fondos al haber cancelado más de 800,000 bolivianos en finiquitos a funcionarios que no habían cumplido ni siquiera un mes en su trabajo. Un acto de corrupción brutal, abismal. Tanto criticaba este actual gobierno de facto de Yanine Áñez la corrupción del movimiento al socialismo, y ellos realizaron el mayor acto de corrupción de la historia en tiempo récord. Un acto de corrupción de desfalco estatal en menos de un mes. Eso como principal acontecimiento noticioso acá en Bolivia. Se los llama los Miami Boys a estos funcionarios de Yanine Áñez, que tras haber cometido todo esto se fueron a Miami también, y en el mismo avión se fue con este gerente de Entel, el candidato a la presidencia, Luis Fernando Camacho, del Comité Cívico Pro Santa Cruz, recordarán. En Miami los estaba esperando, porque había viajado 2 días antes, el vicepresidente de Camacho, Marco Pumari. Esa es la lógica que maneja la oposición al proceso revolucionario boliviano. El segundo acto que ha indignado a los bolivianos es la suspensión, sin ningún tipo de informe, ni jurídico, ni técnico, ni tecnológico, la suspensión del Centro de Energía Nuclear en la ciudad del Alto. Nuevamente, las autoridades de Yanine Áñez desprecian toda la soberanía, incluso tecnológica, que se ha llegado a alcanzar en estos 14 años de gobierno del presidente Evo Morales, y tiran por la borda absolutamente todo sin la más mínima justificación. Ahora salen a decir que el satélite Tupac Katari no tiene rentabilidad. Lo mismo que hace unos cuantos meses estaban diciendo sobre el teleférico, que el mundo entero reconoce como hechos, políticas sociales, obras que pues han elevado el estatus de Bolivia, de un país mendigo, de un país pobre, de un país tercermundista, a un país con grandes proyectos, ¿no? Todos estos proyectos que son emblemas del proceso político de Evo Morales, hoy son dilapidados, defenestrados, desmantelados por el actual gobierno de facto de Yanine Áñez. Lo que más ha indignado en Bolivia esta última semana es el hecho de que el actual gobierno de facto no se ha conformado con destrozar absolutamente Bolivia en el plano dentro de nuestras fronteras, en el plano de la política interna, sino que también lo ha hecho a nivel internacional. La canciller del gobierno de facto, Karen Longaric, apellido croata, ha emitido un comunicado oficial de la Cancillería boliviana en el cual hace una diferencia entre el gobierno de Yanine Áñez y el gobierno de Evo Morales, como si la política internacional de Bolivia no fuera una sola y tendría que adscribirse a un partido X o a un partido Y. Demuestra Karen Longaric su total ignorancia del derecho internacional público. Además, esta señora es considerada una eminencia de la academia porque ha sido incluso mi profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad Mayor de San Andrés, pero esta señora está perdida en la política interna y su diferenciación con la política externa del país, ya que las políticas internacionales son políticas de Estado, que no se adscriben a ningún gobierno, y más aún cuando se trata de la defensa legal del Estado, en este caso particular y específico sobre las aguas del manantial del Silala, una controversia jurídica que tenemos en la Corte Internacional de Justicia con la República de Chile. Karen Longaric, en un comunicado oficial de la Cancillería boliviana, ha dicho que el anterior gobierno de Evo Morales ha prácticamente reconocido que estas aguas del Silala pertenecen a Chile. Esto ha sido inmediatamente replicado por el presidente chileno, Piñera, y pues ha generado toda una polémica, porque los internacionalistas decimos,
¿Cómo puede toda una canciller del Estado boliviano rifar nuestra estrategia jurídica en una controversia del derecho internacional público? ¿Cómo puede darle de insumos al rival, en este caso a Chile, para que esa controversia salga en contra del Estado boliviano? Muchos dicen que esta canciller pues está obrando con alta traición hacia la patria, ¿no? Vendiendo, rifando la estrategia jurídica de defensa de estos manantiales al Estado chileno. Existe profunda indignación. Cancillería se está manejando de pésima forma y la canciller Karen Longarik está perdida entre la política interna, obviamente de dádivas hacia el gobierno de Yanine Áñez, y sus comunicados oficiales. No entiende nada sobre lo que es comunicación, no entiende nada sobre lo que es política interna. Sí, es muy experta y perita en política internacional y debería dedicarse a ello, única y exclusivamente a ello, porque en sus manos se encuentra la defensa legal de todo un país, de todo el Estado plurinacional de Bolivia. Ella no representa a un gobierno X o a un gobierno Y, no está en su cargo para criticar las políticas de un gobierno o de otro gobierno, favorecer o avalar las políticas del gobierno de Yanine Áñez y defenestrar las políticas internacionales del presidente Evo Morales. No, ella está ahí cumpliendo un rol y un mandato que es pues la representación de todos los bolivianos en el concierto y el panorama internacional, y no lo está haciendo. Más al contrario, está rifando nuestra estrategia jurídica y nos está llevando a la defensa de las aguas del manantial del Silala con una estrategia jurídica totalmente precaria, con una estrategia jurídica que ya le ha dado a conocer al rival, que en este caso es Chile, y pues la indignación es abrumadora acá en Bolivia. El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, encargado de las empresas públicas del Estado, que regula, entre muchas otras, también la administración de la empresa estatal de telecomunicaciones Entel, admitió en cadena nacional, televisión abierta, a través de uno de los programas con mayor audiencia del país, que él opta por el sistema de aumentar de un haber mensual de 30.000 bolivianos a sus gerentes a 100.000 bolivianos. Él dice que esta es una medida para evitar la corrupción. Imagínate lo que es eso. Los gerentes que ganaban antes 30.000 bolivianos, automáticamente en la gestión de Iván Arias, ministro de Obras Públicas del gobierno de la presidenta de facto Yanine Áñez, pasan a ganar 100.000 bolivianos. Pues este método de Iván Arias no le ha asegurado que sus gerentes sean totalmente transparentes. En todo caso, ha blindado su participación en actos de corrupción, ha premiado sus actos de corrupción, aumentando su salario de 30.000 bolivianos a 100.000 bolivianos. Una cosa de locos. Las últimas encuestas no han sido para nada alentadoras para las facciones opositoras al proceso nacional popular impulsado por el presidente Evo Morales, presidente constitucional de Bolivia. ¿Qué ha pasado? Se han formado tres bloques muy diferenciados. El primero, el bloque nacional popular, encabezado por el movimiento del socialismo, con una preferencia electoral de un 36%. Un segundo bloque de 20% los votos de Carlos de Mesa, que sin hacer mucho ha mantenido cierto caudal, ha bajado más de la mitad, pero se mantiene con relativa preferencia de parte de las clases medias altas. Y por otro lado, de forma muy periférica, el bloque oriental de Yanine Áñez y Luis Fernando Camacho. Ninguno de estos tres bloques llega al 40% de los votos. Sin duda queda mucho trabajo por hacer por parte del movimiento socialismo, pero sobre todo por las diferentes facciones opositoras al proceso de cambio boliviano, al proceso político encabezado por el movimiento al socialismo estos 14 años. Luis Fernando Camacho ya se ha bajado de su candidatura sobre pretexto de una unidad,
sobre texto de unificación de los bloques fascistoides de derecha. Esperemos ver cómo reacciona a las diferentes facciones, una de ellas la de Dr. Chi, el coreano que se postula para la presidencia, ya le ha ofrecido que sea diputado plurinominal, y muchas facciones todavía siguen en carrera electoral. Bastará con entender las lógicas que rigen a estas oligarquías, las del Oriente, por ejemplo, muy ligadas a dos logias tradicionales de Santa Cruz, la logia de los Caballeros del Oriente y la logia Toborochi. Creo que se va poniendo interesante la reconfiguración política y el MAS tiene mucho trabajo por realizar, pero se encuentra sin duda mucho más cerca de lograr ese 40% que de lograr una diferencia porcentual de 10 puntos con el segundo. Se podría dar una victoria en primera vuelta, ¿no? La opción B sería la posibilidad manifiesta de una segunda vuelta, que sería desastroso para el movimiento del socialismo, ya que las facciones tanto de Yanine Áñez, Camacho, Carlos Mesa se articularían con el único fin de impedir que vuelva el proyecto popular del MAS al gobierno. Así que se debe ganar en primera vuelta y evitar la segunda vuelta electoral, que sería catastrófica para el MAS. Pasar a la opción 1, que el MAS gane en primera vuelta, o la opción 2, que se rearticulen las fuerzas opositoras y presenten una propuesta unificada en segunda vuelta. El MAS tendría que seguir manteniendo la mayoría en la Asamblea Legislativa plurinacional y le otorgaría un control del órgano legislativo. Creo que estamos en esa evolución del desarrollo político y pues a seguir aguardando por mayores incidencias que se dan vertiginosamente todos los días. Despido de todos ustedes, panas queridos, ya me contagiaron ese término de pana, y un saludo gigante a toda la patria grande. Estaremos en próximas intervenciones analizando este panorama coyuntural boliviano, que es cada vez más dinámico, cada vez más complejo en la medida que se van acercando las elecciones. Un abrazo gigantesco. Gracias, Gabriel. Excelente reportaje y análisis, hermano querido. Te llevamos por Venezuela y América Latina. Con nuestra mejor sonrisa, te enlazamos a tus destinos. Seguiremos llevándote más allá, más alto, más cerca. Con Viasa, el placer de volar. Ustedes dirán que Bolivia está como Venezuela, somos controversia y problemas. No. Como lo digo cada vez que hablo de mi patria, la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros no somos problemas y problemas y problemas. Somos un pueblo que vibra, que palpita. Tenemos en Venezuela una extraordinaria y rica diversidad cultural, la cual nos concatena con los pueblos de Latinoamérica. Es necesario que nos conozcamos, es fundamental que nos conozcamos. ¿Cómo es posible que estemos más al tanto de la cultura del reino imperial que de nosotros mismos? O sea, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que sepamos más de una calle, de una avenida, de un lugar o un sitio, una ciudad gringa que de nosotros acá en Latinoamérica? ¿Cómo es posible eso? Y parafraseando al inmortal precursor de la independencia de Venezuela, el generalísimo Francisco de Miranda, nuestro norte es el sur. Se lo repito de nuevo. Nuestro norte es el sur. Nosotros tenemos que tener la conciencia de esto y voltear la mirada de manera definitiva hacia nosotros. Y es un deber para mí, así como los paseos por la cultura venezolana, también acercarlos en Así es mi tierra con Bolivia, al palpitar del pueblo boliviano. Y para ello cuento con una superpana, mi amiga Sara Valentina Enríquez Moldes. Ella se estrena en nuestra humilde columna trayéndonos de su mágica voz el arte concentrado en ella. Una soldada del pueblo. Quiero tener la capacidad de asumir el peso del mundo y después
en un instante, tener la sutil facultad de sentir la ligereza de la vida. Si bien, dentro de los objetivos de tomar los cursos de actuación, no puedo decir que los tomé para entender la vida y el mundo, ya que eso es imposible. Pero quiero actuar para sobrellevar este mundo y sostener sensibilidad en mi vida. Dentro de las pocas cosas que sé, es que las personas son complejas, que son mundos. Pero sé también que toda esa complejidad demográfica humana se puede resolver o resumir en un acto del corazón. En este caso, para mí, la actuación. Reconozco que para mí la velocidad del mundo siempre ha sido un problema. Este nos obliga a correr y no deja que disfrutemos esos placeres del camino. Y a mi parecer, la actuación tiene la capacidad de suspender esa velocidad a la que nos somete el mundo. Y no digo que la actuación sea reposo, más al contrario, es movimiento, pero intenso. Sé que suena contradictorio, mas esa también es la condición de la vida, la contradicción. Hola, soy Valentina, una latinoamericana hablándoles desde Bolivia. Una vagamunda feliz por colaborar con esta columna radial, en la que vamos a poder desnudarnos del alma y compartir momentos intensos, y así juntos construir el arte como la forma más sensible y más rebelde de enfrentarnos al mundo. Y claro, sin olvidarnos de acariciarlo con la poesía, destilada desde la piel. Viajemos entre olores de café, sonidos de mercado populacho, brisa dominguera, y con este fuego característico de la patria grande, ardamos y hagamos estallar el mundo de sensibilidad. ¡Wow! Extraordinario, mi pana. ¡Wow! No, yo no sé ustedes, pero escucharla con esa mágica voz, hablándonos de olor de café y mercados populares, pues me rindo a sus pies. Y nosotros lamentablemente tenemos que irnos, no sin antes recordarles nuestros contactos. En Twitter, @tierraasí, tierra así con 2A, tierra así. Nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra, y nuestro correo electrónico, asiesmitierraenradio@gmail.com. Este espacio lo agradecemos a Conviasa,